Hoy los residentes de tercer año, el doctor Sergio Ramírez y el doctor Andrés Colina nos van a presentar esta interesante conferencia que fue una sugerencia pues de ellos mismos porque se ven enfrentados en algunas rotaciones a este tipo de procedimientos y que no sea pues del desconocimiento nuestro las actualizaciones en la anestesia para trasplante hepático. La doctora Mónica Álvarez tuvo la gentileza de orientarlos y de apoyarlos en la preparación de esta conferencia. Adelante, muchachos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos aquí los presentes y a todos aquellos que se conectan de manera virtual. Esta charla pues, se había propuesto desde hace ya un tiempo. La idea estaba planteada darlo entre Andrés Colina y yo, debido a fuerza mayor Andrés no nos puede acompañar, pero voy a estar yo en esta charla. Agradezco a la doctora Mónica Álvarez que nos acompañó y nos asesoró para la realización de esta charla. Entonces vamos a dividir esta charla en 4 aspectos importantes. Primero, vamos a hablar de unas generalidades acerca del hígado, de la enfermedad hepática crónica, de la cirrosis y de lo que significa el trasplante en el mundo. Vamos a hablar de los cambios fisiopatológicos que tienen estos pacientes a través de su enfermedad, las consideraciones perioperatorias que debemos tener en cuenta para finalizar con las conclusiones y dar pie a la discusión. Entonces debemos partir de que el hígado es el órgano abdominal más grande, realmente pesa entre 1.400 y 1.800 gramos y se compone específicamente de 4 lóbulos. El más grande es el derecho, el izquierdo, el caudado y el cuadrado, y que a su vez se divide en algunos segmentos funcionales. Recibe casi un tercio del gasto cardíaco y tiene un riego sanguíneo que realmente es doble. El 75% está dado por la vena porta y el 25% por la arteria hepática. El drenaje venoso, por su parte, está dado por las arterias, por las venas hepáticas que llegan y drenan directamente a la vena cava inferior. Y es conocido por todas las múltiples funciones y la importancia que tiene el sistema hepático en nuestro metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de grasas, la producción de proteínas plasmáticas, de factores de la coagulación, de metabolismo como el amoníaco y la urea, en fin, entre muchas otras funciones que son vitales para nuestra existencia. Realmente ya estamos cerca de cumplir 60 años de la primera aproximación que tuvo el trasplante hepático, no es algo nuevo. En 1963 el doctor Thomas Stars intenta el primer trasplante hepático, obviamente tomando muchas ventajas de lo que era el trasplante renal, del manejo inmunosupresor que era. El paciente fue un paciente de 3 años que tiene una atresia biliar, lastimosamente no fue exitoso. El paciente fallece en el intraoperatorio debido a una coagulopatía significativa. 4 años más tarde se realiza el primer trasplante exitoso, lo hace el mismo doctor Thomas Stars, y esta vez el paciente es de 18 meses con un antecedente de hepatocarcinoma. Ya en 1983 diferentes institutos, debido al progreso que ha habido en cuanto al manejo de infecciones, el entendimiento del sistema de coagulación, el manejo de la coagulopatía y el desarrollo de terapia inmunosupresora, se considera que el trasplante hepático no es más una terapia experimental, que es una terapia médica y de hecho curativa. Y es por eso que hasta el día de hoy venimos haciendo ya trasplantes hepáticos cada vez más. En general, los trasplantes de órganos sólidos vienen creciendo a través de la historia, todos ellos, debido a que las indicaciones van aumentando, que la sobrevida de los pacientes cada vez es mayor y que lo que antes se consideraba como contraindicado puede que hoy en día ya no lo sea así. Entonces, como ustedes pueden ver, en los últimos años todos los trasplantes de órganos sólidos han venido aumentando. Y específicamente el trasplante de hígado se ubica como el segundo en frecuencia después del trasplante renal. Aquí a mano izquierda de ustedes van a ver el reporte del 2015 de todos los trasplantes en el mundo y se ubica segundo con un 22%. Y aquí a su derecha van a encontrar una gráfica de Estados Unidos del 2016, en donde también tienen una prevalencia del 23% del trasplante hepático. Por lo tanto, vemos que tienen una prevalencia alrededor del 20-25%. Todas las instituciones que hacen estos trasplantes han designado un comité específico que es multidisciplinario. Y aquí tiene un rol importante el anestesiólogo.
va a ser parte importante de la selección de estos pacientes. Usualmente el filtro del anestesiólogo viene, digamos, al final de que ya ha pasado por muchas especialidades, pero es supremamente importante. Hay dos scores que se les aplican a todos estos pacientes para determinar la idoneidad del trasplante. Recuerden que la idea de un trasplante es elegir el paciente que tiene más riesgo de mortalidad mientras está en la lista de espera, pero que a su vez, una vez sea trasplantado, tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Específicamente para el trasplante hepático, se espera que la expectativa de vida de estos pacientes es de 50-60% o mayor a los 5 años. El primer score del cual se habla es el Child-Turcotte-U, que es conocido por todos. Realmente esto habla del riesgo quirúrgico en pacientes cirróticos, no específicamente de trasplantes, sino de pacientes cirróticos, pero no se tiene en cuenta. Y tenemos el score MEL. Este es específicamente diseñado para valorar el riesgo de mortalidad de los pacientes en lista de espera de trasplante hepático. Desde el 2016, este score MEL incluyó adicionalmente el sodio e incluye los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, aquellos pacientes que están en diálisis. Esto es muy importante porque lleva a que los pacientes que están en diálisis sean priorizados e incluso tengan mayor prevalencia de trasplantes, y por eso es que el trasplante combinado ha aumentado en los últimos años, generalmente de hígado riñón. Entonces, para tenerlo en cuenta. Hay muchas indicaciones de trasplante hepático, como ustedes pueden ver, desde la hepatitis viral, la cirrosis alcohólica, el hígado graso no alcohólico, el cáncer y pues, hepatocelular. Y todos ellos tienen en común que van a llevar a una enfermedad crónica, que es la cirrosis. ¿Entiendes esto? Como la muerte hepatocelular, la inflamación y la fibrosis que tiene el hígado. Salvo la insuficiencia la insuficiencia aguda hepática. Todos los otros llevan un estado crónico y un deterioro por la cirrosis. Específicamente, lo que vamos a hablar acá es de los pacientes con cirrosis y no aquellos que tienen una insuficiencia hepática aguda. En la epidemiología ha habido un cambio importante, y es que anteriormente era la hepatitis viral la principal causa de trasplantes. Realmente, por la terapia antiviral, por los programas de promoción y prevención en la salud, esta epidemiología ha venido cambiando, y ahora con el advenimiento de la obesidad, de los malos hábitos de vida, el hígado graso no alcohólico se posiciona como la principal causa de trasplante hepático a nivel mundial en estos momentos, incluso para nosotros acá en Colombia. Hay contraindicaciones, hay absolutas, hay relativas. Esto se analiza en el staff y en el comité de selección de los pacientes. Tengan en cuenta que absolutas pueden ser como pacientes con VIH no tratado, pacientes con hipertensión pulmonar grave, pacientes que tengan malignidad extrahepática, por ejemplo. Algunas relativas, muy importante, el soporte social. Esos pacientes necesitan un adecuado soporte para la rehabilitación y para la mejoría después del trasplante. Y algo que, por ejemplo, ya ahorita se viene cambiando es, por ejemplo, los pacientes que venían con enfermedad coronaria, los pacientes con edad avanzada. Antes eran contraindicaciones casi que absolutas, hoy en día no. Los pacientes con enfermedad coronaria pueden ser llevados o a revascularización o a terapia percutánea para mejoría de su función coronaria antes de ser llevados a trasplantes. Y ya la edad por sí sola no es una contraindicación, sino más bien la expectativa de vida de esos pacientes que tengan posterior al trasplante. Entonces, para empezar a conocer algunos de los cambios fisiopatológicos, vamos a empezar por los trastornos hematológicos, que quizás son los más llamativos, sobre todo para nosotros en el intraoperatorio. Y es que existe un equilibrio que es muy frágil entre la procoagulación y la anticoagulación. Los factores procoagulantes como el 2, el 7, el 9, el 10 van a estar disminuidos. Eso aumenta el riesgo de sangrado. También la depuración de la actividad tisular de plasminógeno va a estar disminuida, por lo tanto los pacientes pueden presentar hiperfibrinólisis. Pero por otra parte, los pacientes adicionalmente van a tener disminución de proteína C, proteína S, antitrombina 3, van a tener una trombocitopenia que, si bien a nivel cuantitativo está bajo, su función va a estar normal o incluso elevada, debido a que tienen alto bilirubin, hoy tienen el Adams 13 bajo. Entonces tienden también a la hipercoagulabilidad. Entonces realmente hay un equilibrio muy frágil que, digamos, se puede mantener compensados por ese balance que se da al perder las dos funciones, pero que en cualquier momento pueden presentar un deterioro a cualquiera de los dos extremos, a la hemorragia o a los eventos trombóticos. Por lo tanto,
es sumamente importante pues, nosotros conocer estos trastornos y tener en cuenta que las pruebas convencionales que utilizamos nosotros no nos van a determinar el estado actual de la coagulación del paciente, sino que necesitamos pruebas a la cabecera del paciente, pruebas viscoelásticas para entender un poco mejor en qué fase de la coagulación está el paciente. Los pacientes tienen altísimo riesgo de sangrado en el intraoperatorio y los protocolos hablan de tener en reservas de 10 unidades de glóbulos rojos, 10 de crioprecipitados, 10 de plasma y 2 aféresis de plaquetas. Y para el momento de la incisión deben estar al menos la mitad de ellos en el quirófano, porque inmediatamente sea la incisión, la pérdida de la volemia puede ser importante. Otro de los problemas importantes es la miocardiopatía cirrótica que tienen los pacientes. Estos pacientes van a tener una fisiología en la que las resistencias vasculares sistémicas están bajas, en que el gasto cardíaco está elevado y que pueden tener una hipovolemia relativa por el edema que genera. Los pacientes tienen realmente una circulación hiperdinâmica, tienen una respuesta atenuada a las catecolaminas y a los receptores beta, por lo cual el estrés del ejercicio de una misma cirugía puede ser no bien tolerado. Van a ser hipertrofia concéntrica, disfunción sistólica, disfunción diastólica, lo cual va a aumentar la mortalidad de esos pacientes. Adicionalmente, tienen enfermedad coronaria hasta el 50% de los pacientes que están en lista de trasplante y que tengan 2 o más factores de riesgo tradicionales para riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuál es, digamos, el algoritmo que estos pacientes llevan? Se les hace una ecocardiografía, se conoce su función ventricular, su estructura, se hacen pruebas de ecoestrés para identificar isquemia y aquellos pacientes con riesgo de enfermedad coronaria se llevan a coronariografía. Si la enfermedad es de 3 vasos, se debe discutir con el grupo de cirugía cardiovascular si el paciente se beneficia de una revascularización quirúrgica, lo cual es riesgoso llevar a un paciente de estos primero a este tipo de cirugía. Y si es enfermedad de un solo vaso, pues la recomendación es hacerlo valorar por hemodinamia, valorar la posibilidad de un stent y que 6 semanas después de la doble terapia antiagregante se pueda llevar a trasplante hepático el paciente. Algunos de los cambios pues, que pueden tener los pacientes en la valoración anestésica es desde alteraciones del ritmo, prolongación del QT, disfunción ventricular, elevación de enzimas como el ProBNP, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta. Desde el punto de vista pulmonar, hay muchos problemas. Uno, pueden presentar hidrotórax derecho, pueden presentar ascitis, eso genera un patrón restrictivo para la ventilación, pero algo más frecuente y que nos debe llamar la atención es el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar. La hipertensión portal va a liberar una serie de mediadores proinflamatorios. Esta vía puede coger o la vía del óxido nítrico, favorecer una vasodilatación pulmonar y angiogénesis que me va a generar un shock pulmonar, una hipoxemia en estos pacientes que puede ser incluso refractaria al manejo. Usualmente los pacientes con ventricular con presión positiva en el intraoperatorio mejoran esa parte, pero pacientes con una hipoxemia grave y refractaria probablemente no lo mejor. Y el otro extremo va a ser los pacientes que sus mediadores proinflamatorios van a ir hacia la vía de la vasoconstricción pulmonar mediada por la endotelina 1. Generan obviamente aumento de las resistencias vasculares pulmonares, generan disfunción cardíaca y eso lleva al síndrome o a la hipertensión portopulmonar. Y esto puede ser una contraindicación absoluta si es grave para el trasplante. Lo ideal es que los pacientes no tengan compromiso cardíaco, o sea, una presión en cuña menor de 15, obviamente con resistencias elevadas, pero que la presión sea por debajo de 35 idealmente de la presión de la arteria pulmonar. Si es mayor de 45, está contraindicado. Cuando está entre 35 y 45, digamos que es debatido y se debe llevar a un staff para definir. Por eso es que los pacientes previamente se les hace cateterismo derecho si tienen alguna de estos riesgos. A nivel renal tienen otro problema importante y es que la hipoperfusión que tienen ellos y esa, digamos, hiperemia y congestión esplénica que tienen hacen que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular. Hay un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona con vasoconstricción renal y esos pacientes desarrollan síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal tipo 1 tiene una mortalidad altísima y es de rápida evolución, tanto que el 80% pueden fallecer en las próximas 2 semanas. Y los pacientes con un síndrome hepatorrenal tipo 2 pueden tener una expectativa de vida de 6 meses sin el trasplante hepático. Entonces es probable que estos pacientes, antes de ser llevados al trasplante hepático, requieran terapia de reemplazo renal preoperatoriamente en el intraoperatorio o que requieran un trasplante combinado.
Y finalmente, problemas con el sistema nervioso central debido a que el amoníaco no se metaboliza, que a nivel central se va a convertir en glutamina, aumenta la osmolaridad y esto genera edema cerebral. El espectro es muy variado, va desde la confusión, el coma, hasta una hipertensión endocraniana severa que contraindique el procedimiento. Realmente esto es raro, lo podemos encontrar más en este espectro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las medidas que utilicemos deben prevenir el delirio y el déficit cognitivo postoperatorio que empeore esta estrategia. Ahora bien, ¿qué consideraciones en el perioperatorio debemos tener en cuenta nosotros? Primero, de entender la dinámica de la cirugía. La cirugía se divide en 4 fases principales. Una fase preanhepática, una fase anhepática, una fase de reperfusión y una fase neurohepática. Cuando iniciamos en la fase preanhepática, tenemos que tener en cuenta que desde el momento en que se hace la extracción del hígado donante hasta el momento en que se va a retirar de la nevera en el quirófano, este es el tiempo que ponemos como tiempo de isquemia fría. Los tiempos recomendados son menor de 12 horas. Sin embargo, cada vez se está ampliando, digamos, la gama de los donantes. Hay unos donantes que son subóptimos, como aquellos que ya tienen desarrollo de hígado graso, pacientes con enfermedad coronaria previamente, en los cuales incluso 6 horas de isquemia fría pueden no ser adecuados para el receptor. Entonces aquí hay que tener en cuenta ese tiempo de isquemia fría. Ya como tal, la cirugía del receptor empieza obviamente con la incisión y esa fase preanhepática va a terminar con la exclusión vascular e inmediatamente antes de la hepatectomía. Luego viene la fase anhepática en la que claramente se retira el hígado y estamos sin ninguna función hepática. La reperfusión cuando se ha hecho la anastomosis del injerto y empieza a perfudir el hígado, y la neurohepática en la cual después de la reperfusión empieza a funcionar el hígado. Entonces vamos a hablar de las consideraciones de cada uno. En la fase preanhepática, digamos específicamente en la exclusión vascular, hay diferentes técnicas quirúrgicas para lograr este procedimiento. Uno de ellos es la técnica full clamp o cava cava, en la cual se hace un pinzamiento cruzado de la vena cava inferior, tanto a nivel suprahepático como infrahepático, también de la vena porta y de la arteria hepática. Eso es muy importante porque este tipo de técnica va a generar una disminución de la precarga de una manera bruta y casi el 50% va a caer inmediatamente. Hay que tener en cuenta que ese paciente, a pesar de que se pone inestable y que parece una hipovolemia, realmente hay que tener cuidado con el manejo de líquidos en ese momento, porque realmente esa caída de la precarga no es una hipovolemia verdadera, sino que está retenida por el clamp. Hay que tener en cuenta que si aumentamos la volemia, en el momento de la reperfusión podemos llegar a una sobrecarga al paciente. Los pacientes que tienen, digamos, varices o colaterales portales pudieran tolerar un poco mejor esta fase debido a la circulación colateral. Otra de las técnicas es la técnica del piggyback, en la cual solamente hay un pinzamiento parcial y el retorno, digamos, venoso y la precarga se va a mantener parcialmente. En estos casos, digamos que la inestabilidad hemodinámica no es tan marcada y realmente es la estrategia que ha mostrado mejores desenlaces. Menor tiempo de estancia en UCI, menor estancia de ventilación, menor tiempo quirúrgico, menor acidosis metabólica. Entonces, esa es la técnica de elección. Y se describe otra técnica que es el bypass venovenoso, en la cual se ponen unas cánulas venovenosas que llegan a una bomba centrífuga, se va a drenar vena cava inferior, se va a drenar venas femorales y va a reingresar la sangre debido a vena yugular o axilar. Esto va a mantener un poco la circulación de los pacientes. Teóricamente se asocia con menor esfuerzo cardíaco, con menor lesión renal, pero tiene algunos riesgos. Puede haber una decanulación inadvertida, hipotermia, embolismo, TEP, y realmente se puede utilizar asociada a algunas de las dos técnicas anteriores, pero pareciera no ofrecer, digamos, un beneficio adicional y sí aumentar el tiempo quirúrgico. Actualmente, digamos, la que se recomienda es la del piggyback con ese pinzamiento parcial. En esa fase preanhepática hay 3 pilares que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la incisión. Recordemos que estos pacientes pueden tener ascitis. En el momento de la incisión, esta pérdida de volumen va a ser abrupta. Aquí, digamos, el manejo con albúmina, la evidencia es escasa y realmente se ha extrapolado de los pacientes de paracentesis en los que se les hace un servicio de hospitalización, un servicio de urgencias, la paracentesis. Y el manejo se hace con albúmina, con 8 gramos de albúmina por cada litro que se pierde a partir de 4.5 litros de líquido acítico drenado.
El problema es que en piso se repone de una manera lenta, pero en el quirófano nosotros vamos a tener una pérdida abrupta. Entonces, realmente, una de las recomendaciones es hacer una reposición rápida para mantener la estabilidad de los pacientes. El segundo de ellos es el soporte vasoactivo. Los pacientes generalmente van a necesitar un soporte vasopresor. No hay un consenso general de cuál es el mejor vasopresor más utilizado en la norepinefrina, pero se recomienda utilizar tempranamente la vasopresina, que nos va a disminuir la hipertensión portal y que además los pacientes con cirrosis van a tener una disminución de la arginina vasopresina endógena, entonces se van a ver beneficiados de manera temprana del uso de vasopresina, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una miocardiopatía. Y el tercer pilar y otra preocupación es el sangrado. Eso también tiene que ver con el grado de coagulopatía que traigan los pacientes y de la hipertensión portal. Ese sangrado, pues digamos que es el coco de la cirugía, porque si bien es casi que necesario que los pacientes van a necesitar, unos en mayor medida que otros, pero van a necesitar algún tipo de transfusión, también recuerden que como en todo procedimiento quirúrgico, la transfusión se asocia a peores desenlaces en general. Esto ya ha sido demostrado incluso también en trasplante hepático. Miren estas gráficas de Kaplan-Meier publicadas en el 2008, en cuanto los pacientes son transfundidos con glóbulos rojos, entre más unidades y más unidades de plaquetas, menor es la sobrevida a un año. Entonces, si bien hay que tener en cuenta que los pacientes van a necesitar transfusión, la idea es hacer una transfusión de una manera racional y de una manera objetiva, porque vemos que altera los desenlaces de los pacientes. ¿Qué se ha hecho? La estrategia de PM que todos conocemos se han aplicado para el trasplante hepático, favorecer la masa eritrocitaria previa, todo lo que es estimulantes de eritropoyesis, hierro y ácido fólico, que usualmente nosotros no vamos a estar acá, pues, como interviniendo nosotros, sino que van a venir por todo el grupo multidisciplinario, pero saben que con eso van a venir y nosotros lo debemos continuar y debemos tenerlo en el preoperatorio. Lo que sí vamos a tener nosotros impacto es el uso de estrategias como el cel saver, que sí ha sido validado y ha sido estudiado en el paciente con trasplante hepático. Ya se sabe que el cel saver en el trasplante puede disminuir 2 hasta 3 unidades de glóbulos rojos y anualmente puede disminuir hasta $180,000 en gastos que son asociados a la transfusión. Una de las preocupaciones eran los pacientes que tenían hepatocarcinoma por el riesgo de la metástasis, digamos, de las células tumorales. Pero ahorita con los filtros leucorreducidos se ha visto que desde que el tumor no esté roto es de utilidad y se puede hacer de manera segura. Otro de los problemas es obviamente la hiperfibrinolisis que pueden tener los pacientes. Ya hemos hablado en algunas ocasiones del ácido tranexámico y realmente ha mostrado impacto en diferentes estudios. Este es un estudio del 2017, un estudio retrospectivo en donde se encuentra que los pacientes que reciben de manera rutinaria ácido tranexámico tienen menor tasa de transfusiones, menor tasa de sangrado y no se asocia con mayores complicaciones trombóticas en el perioperatorio. Lo ideal sería tener pruebas viscoelásticas para guiar el tratamiento. Hay diferentes protocolos, algunos con bolo inicial y con infusión, algunos solamente con bolo y otros bolo, y dependiendo de lo que salga de las pruebas viscoelásticas y la hiperfirinólisis, poner el bolo adicional. Esto ya pues cambia dependiendo de las instituciones, pero saber que la terapia antifirinolítica es fundamental. En la segunda fase tenemos la anhepática, donde hay ausencia de la función hepática. Aquí hay que encargarnos de la administración de esteroides, 1 gramo de metilprednisolona, de la gastroprotección, que hoy en día lo hacemos con omeprazol, y el antibiótico que los protocolos usualmente utilizan, o en nuestro medio, piperacilina tazobactam. Hay que hacer unos gases iniciales, porque esa ausencia de función hepática en la que no hay depuración de lactato va a llevar a una acidosis láctica de esos pacientes, va a generar hipercalemia e hipocalcemia. Y nosotros debemos preparar al paciente para la reperfusión. Por lo tanto, se utilizan algunas medidas como medidas de antihipercalemia, como sulfato de magnesio, gluconato de calcio, bicarbonato de sodio, para prepararnos para la reperfusión. Algunos de los objetivos que hay que tener en cuenta es potasio menor de 4,5, algunas instituciones más estrictas hablan menor de 3,8, bicarbonato mayor de 18, base exceso menor de -8 y calcio al menos o mayor de 1. Y acá prepararnos como tal para la reperfusión. Y este tiempo, desde que se saca el hígado de la neverita y se va a hacer la anastomosis del injerto, se denomina el tiempo de isquemia caliente. En estos momentos lo que necesitamos es que sea, digamos, lo más limitado en el tiempo posible. La recomendación es que sea menor de 45 minutos en todo lo que llevamos hasta ahora.
Y posterior a esto viene la fase de reperfusión. La fase de reperfusión es ya cuando se ha hecho la anastomosis y se van a empezar a, digamos, despinizar los clamps vasculares. Inicialmente se despiniza la vena cava para favorecer el drenaje hepático y luego la vena porta, la cual va a llevar la reperfusión casi en su totalidad del hígado. La mayoría de cirujanos lo hacen simplemente con la vena porta y una vez reperfusión, ya se libera la arteria hepática y hacen la reconstrucción de la vía biliar. Acá hay un punto importante y es que esa liberación de los CLAM van a generar una liberación también de mediadores proinflamatorios de endotoxinas, de subproductos del metabolismo que van a generar una disminución de la resistencia vascular sistémica mayor y van a aumentar la vasoconstricción pulmonar. Eso puede llevar a la disfunción miocárdica y esto es lo que se conoce como el síndrome post-reperfusión. Acá hay una caída, pues la definición es una caída de más del 30% de la presión arterial media que ocurre en los primeros 5 minutos tras la reperfusión y que dura al menos un minuto. En estos momentos se necesita un aumento del soporte, mantener la precarga y mantener las variables hemodinámicas mientras esto va pasando. Recuerden que a medida que el injerto vaya funcionando, van a mejorar algunas de las medidas. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de hacer este síndrome por reperfusión? Y hay estudios que demuestran que aquellos pacientes que tienen tiempos de isquemia mayor, de isquemia fría, mayor de 6 horas, o pacientes donantes subóptimos, tienen más riesgo de hacer este síndrome de posreperfusión. Aquí en este momento tienen otros riesgos de sangrado, idealmente comprar viscoelásticas ya si requieren fibrinógeno, si requieren antifibrinolítico, pueden tener hipercalemia grave, arritmias, puede haber paro cardíaco en esos momentos y por eso es que la recomendación es que en los pacientes preoperatoriamente se debe monitorizar con parches de desfibrilación en caso tal de que lo lleguen a necesitar. Y por último, es la fase neopática en la que ya el injerto empieza a funcionar. Aquí realmente lo que debe haber es una mejoría de la acidosis del paciente, elevación del bicarbonato, depuración del lactato, la coagulopatía debe mejorar y el soporte debe ir disminuyendo progresivamente. Y un factor importante es empezar a ver que haya producción de vías. Ahora, muy bien, ¿qué consideraciones deben tener estos pacientes? La monitorización, fundamental, monitorización asa básica, incluir temperatura, monitorización de la relajación neuromuscular. Ahora es importante que el metabolismo de los relajantes neuromusculares tiene que ser importante, sobre todo si vamos a pensar en una extubación temprana. Monitorización del gasto urinario, monitorización del metabolismo, todo lo que es glicemia, iones, gases. Líneas periféricas, hay que tener buenos accesos venosos, catéter venoso central se recomienda para la medición de la PVC, para la administración de vasopresores o de grandes volúmenes, ya sea de componentes o de volumen, y para la medición de la PVC, que también nos va a guiar algunas de las terapias. En algunos protocolos recomiendan el uso del LIRS para ver la oximetría, tanto la caída de la oximetría en la fase hepática como la hiperoxia de la fase de reperfusión. Catéter de arteria pulmonar también se recomienda en algunos casos el uso de un Swan-Ganz para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, para los pacientes con disfunción cardíaca, podría ser de utilidad. Tener en cuenta el ayuno de estos pacientes que realmente no se puede hacer debidamente en el preoperatorio. Recordemos que esto sale así en cualquier momento. Siempre se hace una inducción de secuencia rápida y se hace con succinilcolina teniendo en cuenta el potasio del paciente. Hay recomendaciones con rocuronio, pero siempre con monitorización de la relajación neuromuscular. Ventilación, como ya hemos mencionado, algunos de los patrones pueden ser restrictivos, entonces tenemos que acomodar en el intraoperatorio este tipo de ventilación. Y otro tipo de monitoría aparte que se recomienda mucho, pero no es tan utilizado, es la ecocardiografía transesofágica, la cual puede hablarnos de la función ventricular, de algunas, condiciones de inestabilidad, diagnósticos diferenciales, de la hipovolemia, puede dar ventana hepática, ventana pulmonar, que sería de utilidad para algunos otros diagnósticos, pero hay que tener en cuenta que su inserción puede ser traumática. Recuerden que los pacientes pueden tener varices esofágicas, entonces no es una contraindicación el uso de eco transesofágica, sino que se debe utilizar y con cuidado la inserción. Los objetivos a utilizar es una PVC. Realmente recuerden que pues, la PVC tiene algunas limitaciones para guiar la terapia hídrica, pero es la recomendación utilizar PVCs bajas
en la fase preanhepática para limitar el sangrado por esa congestión y esa hipertensión portal. PVCs incluso de 5, algunos de los reportes mencionan, pero una vez vaya a ser reperfundido, aumentar esa PVC a 10, 12, incluso 15 para mantener la estabilidad, obviamente evitando la sobrecarga hídrica. Mantener siempre la estabilidad de la presión arterial media con el uso de vasopresores, como lo mencionamos, evitar la hipotermia con los diferentes dispositivos que tengamos a mano y siempre un adecuado manejo de los trastornos hidroelectrolíticos, de la hiperglicemia y de los trastornos ácido-base. Como sabemos, el hígado tiene pues una función importantísima en el metabolismo de los medicamentos, por lo tanto, han surgido muchas dudas acerca de las dosis que se deben utilizar en los pacientes. Con los anestésicos volátiles, digamos que en términos generales los pacientes requieren menos MAC que los pacientes que no están en trasplante hepático. Los nuevos, digamos, o los que utilizamos nosotros como el desflorano o el sevoflurano, realmente sus productos fluorados no han visto que aumente la nefrotoxicidad ni la hepatotoxicidad y se pueden utilizar con seguridad. De hecho, el desflorano pareciera que mantiene la circulación hepática y el sevoflurano pareciera que genera algo de protección contra la lesión por reperfusión y lo podemos utilizar. En cuanto a los medicamentos intravenosos, hay mucha literatura realmente acerca de si modificar las dosis debido al volumen de distribución que cambia. Algunos protocolos recomiendan disminuirlos, algunos dicen que realmente no tiene tanta incidencia. Entonces, después de haber revisado eso, creo que los inductores, los halogenados, la mejor forma de guiar su administración es con monitorear de la profundidad de anestesia y saber que el paciente va a necesitar lo que necesita, ¿sí? Y la reducción se va a hacer con base en esa profundidad de anestesia. Los relajantes no despolarizantes, obviamente el cisatracurio por su perfil farmacocinético y su metabolismo va a tener, digamos, un perfil más atractivo para el uso en el intraoperatorio, pero otros como el rocurón se han podido utilizar y siempre la monitorización de la relajación. Y los opioides también se han utilizado, obviamente espaciando su administración, como la morfina, o disminuyendo las dosis del fentanil. Solamente los dosis se montan con infusiones de fentanil y les va muy bien tanto en analgesia como para la extubación, así como pues en cirugía mayor. Y ya para finalizar, pues ya la idea es sacar al paciente. Cada vez se están extubando más tempranamente los pacientes, se han propuesto protocolos fast track para estos pacientes, incluso en sala se logran extubar. La idea es que en las primeras 6 horas, obviamente si cumple todas las características de una extubación segura, se puede hacer siempre manteniendo la homeostasis metabólica y la estabilidad hemodinámica. Hay que tener en cuenta la analgesia, que es, digamos, también debatido. De manera simple, podemos casi que descartar el abordaje neuroaxial y epidural. Los pacientes tienen mucha coagulopatía y es, digamos, un mayor riesgo de dar un catéter epidural para el manejo analgésico en estos pacientes. Se han propuesto bloqueos sin bolshot, bloqueos faciales como el TAP, como el DSP con buenas referencias, pero realmente la analgesia multimodal IVE ha mostrado buenos desenlaces, los pacientes tienen buen control del dolor y pareciera ser suficiente ahorita con todas las estrategias farmacológicas que tenemos. Y obviamente el paciente debe salir a una unidad de alta dependencia. En algunas instituciones incluso hablan de salir a hospitalización a salas normal, pero realmente pues, los pacientes son de alto riesgo y la recomendación es que salgan a una monitorización estrecha. Para finalizar, obviamente, pues podemos estar enfrentados a diferentes complicaciones tempranas, algunas inmediatas y algunas tardías. Una de las cuales podemos estar nosotros expuestos no como entrenados en trasplante es al sangrado masivo en el postoperatorio de una manera urgente. Y es que hasta el 8% de los pacientes pueden hacer una coagulopatía severa en el postoperatorio en el que el manejo sea el empaquetamiento y el manejo de la coagulopatía. O sea, es una cirugía contra el daño a los cuales podemos estar expuestos. Obviamente van a haber otros riesgos como la trombosis, obviamente conociendo la fisiopatología de la coagulación, y la disfunción primaria del injerto que puede pasar, que acá lo único que queda es ingresar de nuevo al paciente de urgencia cero, porque lo que va a mejorar la sobrevida del paciente es de nuevo el trasplante. Entonces, realmente queríamos revisar este tema porque es un tema que cada vez se está viendo más, que los protocolos hablan de que 2 anestesiólogos deben estar presentes en el mundo, pues, digamos, y incluso aquí pues en las instituciones, son 2 anestesiólogos con entrenamiento en trasplantes, pero
cada vez se está viendo que el número de procedimientos que se están realizando para tener el entrenamiento son menos, e incluso en algunas partes del mundo el segundo operador es un anestesiólogo como nosotros, que no tiene el entrenamiento, que va a estar apoyando al anestesiólogo que tiene el entrenamiento en trasplante hepático. Entonces puede que en un futuro no muy lejano podamos estar apoyando directamente en los trasplantes, como también tener en cuenta que como estos pacientes tienen mayor sobrevida y cada vez están haciendo más, nos podemos enfrentar a ellos en diferentes procedimientos que no son trasplantes. Pueden ser llevados simplemente a una endoscopia, a una colonoscopia, a otros procedimientos en los cuales van a necesitar nuestra ayuda y tenemos que conocer todas las condiciones fisiopatológicas que ponen en problema a estos pacientes y a nosotros. Muchísimas gracias por su atención.